nuestro cuerpo para comprender cómo funcionan las infecciones. Hasta ahora nos habían explicado, o llevan muchos años explicándonos, la importancia que tiene el control de los microorganismos como agentes infecciosos. En estos momentos estamos teniendo muchos problemas con la resistencia a los antibióticos y jamás acabaremos con todos los microorganismos, porque el día que acabemos con los microorganismos se acabará el mundo, porque el mundo depende de las bacterias y no podemos acabar con todas. Decía Aristóteles, un famoso filósofo, que todo depende de todo, estamos influenciados por nuestro entorno. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestro cuerpo humano, nuestras células sean diferentes a cómo funciona el mundo en general, a cómo funciona la naturaleza? Y eso, el señor Antoine Béchamp, podéis buscar por internet Antoine Béchamp, ¿quién era? Era un señor investigador que investigó cómo trabajan las células y observó que las células trabajan a nivel colaborativo. El señor Pasteur se encargó de buscar a los agentes patógenos en microorganismos concretos. En el momento en que se desarrolló el microscopio y se empezó a observar que habían unos pequeños bichos en determinados lugares donde habían infecciones, nos pensamos que el agente infeccioso eran aquellos bichitos que se repetían allí. Hay una cosa que a mí no me explicaron y que creo que es importante recordar. En los años 40 del siglo pasado se descubrió que el neumococo, la bacteria que produce la neumonía, cuando se calentaba, ya no era patógeno. ¿Por qué no era patógeno? No era patógeno porque la estructura que lo rodeaba, que lo defendía, se deshacía, entonces nuestro sistema inmunitario era capaz de comérselo. Se descubrió también que esta estructura que recubría al neumococo se formaba por una señal del ADN interior de la bacteria. Entonces, la reflexión es, ¿qué es lo que hace? ¿Qué señal recibe la bacteria para que su ADN le diga tápate, protégete, ¿no? Este es el motivo por el cual se puede afirmar en estos momentos que realmente cuando yo me encuentro una serie de microorganismos en una zona infecciosa, no es que aquello haya sido el agente productor de aquella infección, no. Lo que ha ocurrido es que hay unos patrones, unas circunstancias que han hecho que las bacterias o microorganismos que estaban allí se transformaran para defenderse ante unas condiciones que le eran adversas. Un muy buen ejemplo también es el Helicobacter pylori. Muchos de nosotros tenemos el Helicobacter pylori y no lo sabemos. Pero el Helicobacter pylori se desarrolla, se hace agresivo cuando yo tengo unas condiciones de vida determinadas. Y este Helicobacter pylori empieza a dejar una serie de toxinas que luego a nosotros nos son contraproducentes. Esto lo explicaba muy bien Antoine Béchamp en contraposición con Louis Pasteur. Louis Pasteur nos dice, las enfermedades provienen de los microorganismos que viven fuera del cuerpo. Y Antoine Béchamp dice, las enfermedades provienen de microorganismos en el interior de las células del cuerpo. Pasteur dice, debemos luchar contra los microorganismos. Y Antoine Béchamp decía, no, estos microorganismos normalmente cumplen funciones de construcción y existencia en procesos metabólicos. Todo lo que tenemos dentro tiene una utilidad. La función de los microorganismos es constante, dice Pasteur. Y Béchamp decía, no, la función de los organismos cambia cuando el cuerpo muere o sufre agresiones mecánicas o químicas. Yo os digo que en los años 40 ya se vio en el neumococo. Las formas y colores de los microorganismos son constantes. Antoine Béchamp nos dice que no. Los microorganismos cambian sus formas y colores en relación con el medio. Esto se está viendo. Luego os enseñaré un estudio que así lo demostró hace muy poco. Cada enfermedad
está asociada con un microorganismo específico. No, cada enfermedad está asociada a una condición particular. Ahí, por ejemplo, la medicina tradicional china nos habla de 168 patrones diferentes de enfermedad. Y cada patrón genera una serie de reacciones en el cuerpo humano. Con lo que no podemos decir que hay un agente específico, no. Hay un patrón de comportamiento y de entorno específico. Sí que puede ser que, por ejemplo, hayan personas que sufren de un cáncer porque están al lado en una zona que hay una serie de vibraciones electromagnéticas, por ejemplo, que le pueden llegar a producir eso. El agente que produce eso es algo que le está afectando en su entorno, ¿sí? Pero no es que haya algo malo dentro, es algo que está dentro que reacciona ante una circunstancia que le rodea. Los microorganismos son agentes causantes primarios, dice Louis Pasteur. Antoine Béchamp nos dice, no, los microorganismos se convierten en patógenos cuando la salud del cuerpo se deteriora. Esta condición es el agente causal primario. En África, por ejemplo, muchas veces vemos niños con barrigas prominentes. Ya sabemos que las barrigas prominentes no son porque comen mucho, son porque comen poco. Comen pocas proteínas. Las proteínas son las que se encargan de hacer de esponjas para que el agua se mantenga dentro del sistema circulatorio. Cuando no tengo proteínas, el agua sale del sistema circulatorio, va al espacio extracelular y entonces se generan barrigas de agua. Esos niños, después, si no tienen proteínas, no podrán formar su sistema inmunitario. Las inmunoglobulinas, son proteínas, no podrán hacer su función. Por supuesto, entonces esos niños evidentemente van a coger muchas enfermedades infecciosas. Y muchas veces, muchas industrias con muy buena intención intentan crear antibióticos para niños en esas zonas que tienen muchas infecciones. Pero a lo mejor lo que deberíamos hacer no es darle antibióticos, sino cambiar las condiciones a esos niños, darle agua de calidad, darles comida de calidad. Y si yo le doy cambio de calidad y agua de calidad y un entorno saludable, si cambian las condiciones, esos niños podrán formar todo el sistema que él necesita para hacer frente a ese entorno que él o ella le rodea. Las enfermedades pueden atacar a cualquiera, dice Louis Pasteur. Antoine Béchamp nos decía, las enfermedades aparecen bajo condiciones no saludables. Por supuesto que las enfermedades aparecen bajo condiciones no saludables. Realmente nos ha ayudado a disminuir las infecciones, no han sido los antibióticos o las vacunas, fue la higiene, el que en las calles no estuviera llena de porquerías, que en casa tuviéramos unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Os recomiendo un reportaje muy interesante que habla de los microorganismos en relación en el medio. Las bacterias, se ha visto que cuando más variedad de bacterias hay en un domicilio, menos enfermedades, sobre todo alérgicas, se producen. En un reportaje muy interesante de 1 hora lo explican muy bien. No tenemos que obsesionarnos con matar los microorganismos con productos de limpieza continuamente. Lo que tenemos que hacer es tener una limpieza y un orden mínimo, sí, limpiar con agua, con jabón normal, con agua caliente, rascar un poco, hacer un poco de ejercicio, que también va muy bien, pero que si lejías y productos de limpieza agresivos que lo matan todo, lo único que hacen es empobrecer nuestra capacidad de adaptarnos a ese entorno extremadamente limpio. Debemos vivir en entornos naturales en los que haya variedad, no suciedad, no mugre. La mugre hay que sacarla, eso es lo que produce acumulación y eso es lo que hace que se desarrollen una serie de microorganismos que después para nosotros pueden ser patógenos. Para prevenir las enfermedades, nos dice Pasteur, debemos construir defensas. Antoine Béchamp dice, para prevenir las enfermedades debemos crear condiciones saludables. Hay un ejemplo que me gustó mucho, que escuché hace no demasiado tiempo, que es el ejemplo de los mosquitos. Yo no sé si alguien de vosotros o de vosotras vive cerca de algún sitio que hay charcas, pero
lo que está claro es que una charca el responsable de que hayan charcas no son los mosquitos, sino que los mosquitos van a charcas de aguas estancadas. ¿Me explico? Imaginemos un señor muy grande, inmenso, que construye un microscopio para vernos y observa que en un sitio que hay una charca ve miles de millones de mosquitos. Dice, ¡uy! Hay que matar a los mosquitos que están produciendo esa charca que está sucia. Si mato a los mosquitos, la charca continuará sucia, ¿no? Pues con nosotros pasa exactamente igual. Allí donde estamos sucios por dentro, se empiezan a acumular toda una serie de microorganismos que ellos en esa zona que está sucia, para adaptarse a esa zona que está sucia, y cuando digo sucia me refiero a que como mal porque tengo una dieta poco equilibrada, porque no hago ejercicio, porque estoy muy tenso, porque estoy siempre de mal humor, y eso genera una serie de reacciones en el cuerpo que hacen que mi sangre también se ensucie. Y los microorganismos que de manera natural tengo en mi cuerpo, ellos también se tienen que defender ante esas agresiones que ellos reciben. Y lo hacen cambiando de estructura. Y cuando ellos cambian de estructura, ellos también se defienden generando una serie de sustancias que nosotros sentimos como agresivas. Luego tiene que venir el sistema inmunitario para mirar de arreglar ese desaguisado. Por eso lo importante siempre es intentar buscar el equilibrio a nivel emocional, a nivel nutricional, y también muy importante el movimiento. Muy importante el movimiento para que toda la sangre, para que todos los fluidos, para que toda la linfa se mueva. Y esto es un artículo publicado en el año 2013, bastante reciente, en el que se habla de la hipótesis de unas estructuras que podrían corresponder a lo que acabamos de ver hace un momento, lo que Antoine Béchamp nos hablaba de microcimas, esas estructuras que van cambiando. Pues parece ser, si queréis buscarlo, si ponéis esto en el PubMed, en el buscador este científico, podéis bajaros el artículo y lo podéis leer con calma, pero parece ser, repito, que hay unas estructuras dentro de nuestro cuerpo que efectivamente se está demostrando que son cambiantes. Y es por eso que en estos momentos, a nivel del sistema inmunitario, se está hablando de la medicina ambiental. No debemos obsesionarnos en matar, porque siempre al ser humano nos encanta matar, eliminar, no. Lo que debemos hacer es cambiar el ambiente. Por eso cada vez más se está hablando de medicina ambiental. Porque lo que se encarga la medicina ambiental es de ver cómo podemos controlar estos microsimbiontes, que serían las células, las bacterias, virus, retrovirus, endógenos. Estos microsimbiontes se desarrollan en lugares donde hay desequilibrios microecológicos. Lo que os decía hace un momento, si yo estoy emocionalmente mal, si como mal, si no hago deporte, en mi interior hay desequilibrios microecológicos. Si respiro un aire que no es puro, en estos momentos sabemos, porque se hizo un estudio recientemente, que han salido los resultados hace muy poco, que los niños que estudian en entornos de ciudades sacan peores resultados que los niños que viven en entornos rurales. Y es un estudio que duró 4 o 5 años, y yo lo conocí directamente porque estuve haciendo un curso en esa empresa donde estaban empezando a hacer el estudio. Estuvieron muchos años, se gastó mucho dinero en hacer este estudio. Y cuando digo esto, lo digo porque la variable que se estaba estudiando era si era la polución la que afectaba los resultados de estos niños. Y efectivamente, la polución demostraron que tenía efectos en los resultados académicos de estas criaturas. Con lo que si la polución puede afectar incluso a nivel intelectual, ¿cómo no va a afectar? Evidentemente a nivel interno, a nivel estructural. Por eso es muy importante
que si queremos superar las enfermedades infecciosas, y todo tipo de enfermedades en general, pero especialmente las infecciosas, que en estos momentos es algo preocupante, debemos replantearnos nuestras relaciones con nuestros huéspedes biológicos. Gracias.